A la revolución no se le podrá imputar jamás haber asesinado un solo ciudadano, haber torturado un solo preso. En la historia de la revolución jamás se cometió violencia física contra las personas, jamás desapareció nadie, jamás fue nadie asesinado, jamás fue nadie torturado. Digan lo que digan los calumniadores al pueblo. Sin el socialismo, Cuba no sería un país en el que durante 42 años no se ha conocido la represión ni la brutalidad policial. Y aquí no podrían hablar de uno solo. Eso sería, no pueden hablar de uno. Ni pueden hablar de un torturado, de uno. Para eso que acusan a Cuba de violar los derechos humanos, al país donde jamás se ha torturado un ser humano, donde jamás se ha cometido un crimen político. La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, define como tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla. A mí me dieron en 3 meses 20 electroshocks. Lo primero que me hicieron fue ponerme una inyección y sacarme sangre por la vena, por el brazo. Ahí ya empezó la mente ya, que no me daba muchas veces cuenta de lo que me estaba pasando. Ahí cuando me pusieron esa inyección empecé a ver pollos y gallinas y cosas de esas. Estuve 2 meses que estuve allí sin comer y sin bañarme. En 2 meses no me pude bañar, nunca me dieron agua para bañarme, ni siquiera para lavarme. Ellos inoculan la enfermedad a los presos políticos, porque cuando los ven concluyendo la condena, lo de ellos es provocarle cualquier perjuicio que le limite después continuar trabajando en la oposición cuando salgan en libertad. O te sacan loco o desgastado, o te inoculan una enfermedad. Cuando a mí me daban golpes, me decían, contigo la cosa es más fácil, porque tú no nos puedes ver la cara. El régimen castrista, desde su llegada al poder en enero de 1959, instauró el terror como un método para perpetuarse en el poder. Miles de opositores a la naciente revolución cubana fueron ejecutados en los paredones de fusilamientos. Decenas de miles fueron detenidos, torturados y confinados en las cárceles castristas. A los 16 años de edad, en junio del año 1959, yo fui sepultado en vida. Fui llevado al castillo de Ataré y a una galera normal, como había muchos allí ya. 4 días después fui sacado de allí con 2 compañeros más, a los cuales no vi en 7 días, a partir del momento en que nos sacaron y nos metieron en gavetas. Este es un orificio o una cavidad que tiene un fondo, o sea, una profundidad de largo. Yo calculo que entre 6,5 o 7 pies de profundidad, con una amplitud de, calculo yo, 2 a 4 pulgadas de márgenes después de mi cuerpo acostado, y una altura del doble, casi el doble de mi cuerpo, también acostado boca arriba. Imagínese usted una persona dentro de un féretro, con los pies estirados y los brazos
estirado hacia los lados del cuerpo. En ocasiones, si se le cansaba, podía levantarlo y ponérselo encima del cuerpo, o sea, en la barriga, en las piernas, no más que eso. La cabeza no podía levantarla. Si levantaba la cabeza, tenía entonces el techo arriba, o sea, le daba el techo contra la cabeza. Para entrar allí había que entrar de espaldas. Ellos mandaban a uno que se metiera de espaldas y boca arriba. Y el piso, o sea, la superficie donde uno estaba acostado, tenía un desnivel, iba de menor a mayor, o sea, a medida que uno iba entrando, el cuerpo de uno se iba levantando un poco de la cintura hacia la cabeza. Y esta superficie estaba llena de unos minúsculos orificios, háganse la idea de un spring. Una vez allí, la puerta era una reja que cerraban por la parte de afuera con candado, por supuesto. Una vez allí acostado, abrían la llave y este spring de agua comenzaba a correr de arriba hacia abajo. Como había un desnivel, el agua no se quedaba estancada. El agua corría desde el cuello hasta los pies y salía por la puerta de entrada, o sea, por la cavidad de entrada. En esos 7 días no recibí alimento de ningún tipo, no tomé agua, la sentía, pero no la veía, la sentía en mi cuerpo entumido ya por el frío del agua, pero no la veía ni podía comerla, ni podía tomarla, perdón. Y en ocasiones traté de meter mi mano por debajo del cuerpo para ver si podía coger, pero ¿qué pasa? Que era un orificio muy pequeño, el agua me estaba dando contra la espalda y no había manera que yo pudiera sacar con el puño de mi mano un poco de agua para beber. A mediados de 1960 comenzó el proceso insurreccional en la región montañosa del Escambray, al centro de la isla. Rápidamente el régimen desplegó una tenaz ofensiva en la que participaron más de 60.000 efectivos. Se entablaron los primeros combates. Se arrestaron a varios guerrilleros, los que fueron cruelmente torturados en búsqueda de información. Caí preso y me tuvieron 28 años en la cárcel, y cuando caí me torturaron ahí en una poseta abajo del Topecollante. Querían que yo hablara o que dijera algo, que echara gente para adelante, algo de eso, y al ver que yo no hacía, me cogieron, me amarraron con una piedra y me tiraron por una poseta para abajo, a mí y a otro muchacho que estaba ahí. Y entonces me sacaron, cuando ya estaba muerto, ya me sacaron. Pero cuando vieron que yo no hablaba, me volvieron a tirar, pero ya el muchacho que estaba ahí conmigo no estaba ahí, me volvieron a tirar a mí solo. Cuando creía que que yo estaba ya ahogándome, me sacaban, me apretaban, me sacaban el chorro de agua, cuando me vivían un poco, de nuevo para abajo, y ahí era, ahí, y me volvían a sacar y me volvían a tirar para abajo. No podía, ¿qué iba a hacer? Tenía que dejar que me llevara la piedra esa para abajo, y yo no sé, ya yo pensé que ya yo no iba a vivir más. Lo que uno piensa en la mente, aunque uno cuando va para abajo va pensando eso, ahí, cuando empieza a tragar agua, desesperado, y cuando ellos ven ya que uno está ahogado, sacaban a uno, y cuando ellos vean que uno botaba todo eso, que uno abría así, de nuevo, otra vez y ya tú sabes, la angustia que te cae a ti. La policía política castrista estableció en un principio la sede central del Departamento de Investigaciones en Quinta y 14, en la capitalina barriada de Miramar. En estas improvisadas instalaciones fueron procesados los primeros miembros de la oposición al régimen castrocomunista. Muchos de estos prisioneros fueron trasladados a las llamadas cabañitas o casitas, un lugar desconocido donde eran cruelmente torturados. El proceso comenzaba en el patio de la unidad de Quinta y 14, había unos toldos
bajos ya dentro del jeep para que no se supiera quién iba adentro. Te daban una capucha con tela, hecha con tela de mezclilla y un elástico ajustado al cuello. Te tiraban en la parte trasera del vehículo, te ponían una colcha por arriba y un miliciano te clavaba las dos botas rusas en la espalda y te clavaba también el cañón de la metralleta, diciéndote que si hablabas, si te movías siquiera y decías algo, te vaciaba el peine. Ese vehículo daba una serie de vueltas dentro del área, tratando de despistarte para que no supiera dónde te iban a conducir, y también para evitar quizá que estuviera alguien siguiendo el vehículo y pudiera averiguar algo sobre el lugar. Es decir, te bajaban a un sótano que estaba equipado con un equipo también de aire acondicionado más fuerte todavía, y allí completamente desnudo estabas hasta que perdías el conocimiento. Cuando ellos veían que tú dejabas de tener convulsiones y prácticamente perdías la razón, entonces apagaban el aire y volvías, te retornaban al salón. Esto es imposible decir cuánto tiempo pasaba, y ellos para, no sé si quitarse la presión o para hacerte ver que ya tú oficialmente eres un desaparecido, le hicieron llegar a un policía del barrio allí conocido en la versión de que la noche anterior a mí me habían fusilado, y le pidieron que como una cosa humanitaria se lo dijera a mi mamá para que no siguiera yendo de cárcel en cárcel y de lugar en lugar buscando, y que ya ella descansara. Y a mí, por supuesto, me lo dijeron que ya mi mamá estaba haciéndome misas y cosas porque estaba convencida que yo era un desaparecido oficial. Durante este periodo, cuando tú te resistías a confesar, te llevaban a los lugares predilectos que ellos tenían, porque tenían una selección de lugares. Había una piscina donde te llevaban, por supuesto siempre con la capucha puesta, y en esa piscina tenían una bolsa grande de lona donde te introducían, la cerraban y te tiraban a la piscina. Cuando suponía que tú estabas ya medio ahogado, te faltaba el aire, pues te sacaban, te decían, vas a confesar, y si decías que no, volvías para el agua. Es imposible saber cuántas personas murieron en estos ensayos, porque no había una forma segura de saber cuál era el estado tuyo y cuánto todavía respiraba. Cuando ya ellos tuvieron lo que necesitaban de la causa, o pasó el tiempo que ellos habían considerado suficiente para esto, pues entonces te llevaban para el G2, y de ahí a unas galeras especiales que había en la cabaña, que habían estado soterradas bajo el suelo, y las habían limpiado para meter a los sobrevivientes, aunque fuera temporales, porque muchos de los que salieron vivos de allí, después en el juicio los condenaron a muerte. La cifra total de prisioneros políticos procesados en este campo de interrogatorios se ignora. También se desconoce el número de personas que, sometidas a un régimen especial de torturas, perdieron sus vidas en estas instalaciones que algunos denominaron como el punto X. Caí preso en el año 1961, en el Quinti 14, de ahí me trasladaron para un lugar que le dicen las caballerías de tortura mental y física. Ahí fue donde empezó la cosa de la tortura. Lo primero que me hicieron fue ponerme una inyección y sacarme sangre por la vena del brazo. Ahí ya empecé la mente ya, que no me daba muchas veces cuenta de lo que me estaba pasando. Todos los días me fusilaban con balas de salva, y yo sentía cuando tiraban 2 tiros de verdad y la gente gritaba. Y me viste de aquí fusilan, el próximo fusilamiento va a ser el tiro. Y así sí me tuvieron varias veces, muchas veces me hicieron eso. Pero muchas veces me hicieron eso. Me dijeron, como que tú dices que eres católico y que Dios te va a sacar de aquí, y que lo que nosotros estamos haciendo es un pecado, te vamos a llevar a la iglesia para que te saquen de aquí, que Dios te saque de aquí, o el cura en el que tú creas. Así me dijeron. Muchacho, no quiero estar tú ahí. Me pusieron una campana ahí arriba, me metieron como en un closet, y me dijeron, si te caes para atrás, es un vacío, no te puedes mover de ahí. Y aquello era campana bien y campana abajo. Y bueno, de ahí salí loco. De ahí salí de verdad que lo que deseaba era morir. Todos los días me hacían una cosa distinta. Me llevaban, me pusieron un foco grandísimo en la cabeza, me amarraron con las manos hacia el techo. Ahí empecé a caírseme el pelo. Yo, como aquello no tenía ni patilla, ni pelo en el pecho, ni nada. De la cabeza se me cayó completo. Se me hicieron una llaga grandísima en la cabeza. Ahí me echaban agua en el piso. Me pusieron corriente, cables de corriente para que no me pudiera acostar en el piso. Si me orinaba por casualidad en el piso, venían 4 o 5 días, me envolvían en una coche y tenía que sacar todo el piso.
Cuando le pedía agua, porque ya se empieza a perder el agua cuando uno tiene mucho tiempo sin tomar agua, después me dijeron, te vamos a traer agua. Me entraron 4 de ellos, con el pene de ellos me orinaban toda la cara. Me dijeron también que me iban a apretar los testículos. Se sentó un señor con una cosita esa que la aprieta los lados y la vemos los caballos para que no se muevan, y empezó a apretar ahí hasta el resultado de eso, que todavía actualmente hoy tengo una venita ahí que de ratito se hago fuerza, hecho sangre. A la revolución no se le podrá imputar jamás haber asesinado un solo ciudadano, haber torturado un solo preso. A mediados de 1963, la naciente dictadura castrista traslada la sede del Departamento de Investigaciones a Villa Maristas, antiguo complejo educacional religioso, adaptando dichas instalaciones para interrogar a los opositores políticos, empleando métodos de torturas. La celda en el Departamento de Seguridad del Estado, en Villa Maristas, ¿verdad?, es de total aislamiento. Es una celda que tiene escasamente 2 metros de ancho, con 6 placas de madera que se bajan para dormir las personas. Cuando las placas se bajan, en el espacio que queda en el medio apenas cabe una persona parada así entre ellos. Esta celda se encuentra al final, tiene solamente 2 rendijas, así en forma diagonal, que no se ve nada para afuera. ¿Ven? Y en la parte delantera es una reja, es una puerta de hierro, que tiene sencillamente arriba un pequeño espacio con un foquito, nada más que nunca se apaga, por lo cual uno nunca sabe la hora en que se encuentra, el día en que se encuentra. Tiene un astillero donde los guardias vienen y le dan a uno la comida. Uno no sabe cuándo se la dan, si era la hora de comer, si era la hora de almorzar, no sabe cuándo. Para uno ir a sus necesidades, en la parte pegada a la puerta, hay un espacio en que tiene lo que le llaman los servicios turcos, un hueco para hacer sus necesidades, defecar o orinar, y ahí mismo una pila que está como a un pie de ese hueco sanitario, donde tiene que tomar el agua uno cuando el agua viene, y una ducha cuando el agua de vez en cuando puede venir. Ahí te desaparecen. La familia no sabe dónde te encuentras, estás desaparecido hasta el tiempo que ellos entienden que te pueden darle a la familia el lugar en que tú te encuentras, y una visita tan pequeña como de unos minutos en lo que el interrogador no permite que hable más nada de cómo se encuentra uno y está escuchándolo todo. Cuando, por ejemplo, no podían sacarme la confesión de que ellos querían de un documento que habíamos publicado, en que había unos cuantos intelectuales escribiendo cosas en contra del régimen, pues en una de las sesiones pues prendieron a mi padre, y me dijo el individuo que mi padre lo habían detenido porque yo no confesaba lo que ellos querían. Ahí tuvimos un altercado y pues nada, nos vamos a las manos los dos. No pudieron conseguirlo, pues entonces en esos casos, cuando uno tiene rebeldía para la confesión, se hacen varias cosas, entre ellos, por el caso que yo conozco en mi persona, que sacaban de esta celda y te ponían otra celda. Esta otra celda era una celda congelada, en que tú estabas, no tenías con qué taparte, el mono que te daban apenas te cubría el cuerpo, y ahí estaba en ese tiempo, toda esa noche, el tiempo que ellos quisieran, con un frío horrendo, donde realmente era insoportable aguantarlo, ¿verdad? Y eso era el cambio entre las otras cosas que se hacían para sacarte la confesión. Cientos de opositores cubanos fueron y son actualmente interrogados y torturados en las instalaciones de Villa Maristas y en otras similares diseminadas por toda la isla. El día 10 de diciembre de 1962 fui interceptada en una calle de La Habana por 4 personas que se identificaron conmigo como de seguridad del Estado. Me levantaron casi en vilo, me metieron a empujones en un carro y me llevaron hacia Villa Maristas. Los interrogatorios eran en una habitación muy pequeña, se metían allí 4 hombres y yo sentada contra la pared y aquellos hombres todos así con sus piernas hacia afuera, porque parece que ellos querían conquistar como mujer y se insinuaban. Cuando vieron que mi posición era radical con ellos, pues me empezaron a decir que si yo no hablaba, decía lo que quería, pues ellos me iban a decir el sentimiento de ellos. Me dijeron que las mujeres como yo, a esta edad, que hacían contrarrevolución eran porque eran putas. Así con 4 palabras,
por lo que me metieron en una celda tapiada totalmente, y lo que había allí por baño era un solo hueco allí en el piso. Fue para mí desastroso eso, porque como yo era una mujer tan joven, apenas 20 años, como toda mujer, tenía mi menstruación para entonces. Pedí que me llevaran a un baño, no me abrieron nunca la puerta, nunca pude cambiarme, sino simplemente aquello fue muy desagradable para mí en esas condiciones de mujer, sentada, agachada en aquel hueco por donde salían ratas y donde salían cucarachas, que eran días de frío, y no me trajeron nada con qué taparme. El frío era terrible y solamente tenía para taparme la misma saya que yo tenía, me la ponía así, doblaba las piernas. Así estuve 2 meses que estuve allí sin comer y sin bañarme. En 2 meses no me pude bañar, nunca me dieron agua para bañarme, ni siquiera para lavarme, mis partes femeninas, mis partes íntimas. Nunca pude bañarme porque no lo hacían. No me daban comida porque vuelvo y repito, cuando me la daban me sacaban a un interrogatorio y no comí en todo ese tiempo. Me puse a cantar, que a mí me gusta cantar mucho, y me puse a cantar para yo no volverme loca, porque yo sabía que aquello era muy fuerte. Y empecé a cantar, la cama litera parece que estaba muy pegada al techo, y los movimientos míos eran dar al techo, y siempre sentía más satisfacción cuando yo saltaba y me daba en la cabeza. Entonces llegó un momento en que yo misma me dominé y yo dije, me estoy volviendo loca, esto no puede ser. En la historia de la revolución jamás se cometió violencia física contra las personas, jamás desapareció nadie, jamás fue nadie asesinado, jamás fue nadie torturado. Digan lo que digan los calumniadores al pueblo. El régimen, durante las casi 5 décadas en el poder, ha empleado diferentes fármacos como instrumentos de torturas. Decenas de prisioneros políticos han sufrido los efectos de medicamentos usados con fines de producir procesos hipnóticos y de esa forma obtener informaciones. Me trasladaron directamente a Villa Marista. Desde que llegué a Villa Marista, pues me dieron un papel para que lo llenara y me pusieron en un lugar muy frío, muy frío. No pude escribir nada por el frío que había. En cada 5 minutos me sacaron 2 o 3 veces. La segunda vez ya me comunicaron por 18 días. Esos 18 días estaba en una celda que yo no sabía si era de noche o de día. Uno de estos momentos, no sé, por la noche, por el día, ellos vinieron y me pusieron pentotal sódico. Yo tenía conocimiento ya más o menos de lo que hacía el pentotal sódico. Cuando me pusieron eso, parece que me afectó las vías respiratorias, porque eso deprime el sistema nervioso central, deprime también la respiración, y me cerró un poco la glotis. Como yo estaba en una tapiada, yo empecé a darle golpe a la ventanita pequeña esa que estaba, porque me ahogaba, me faltaba el aire. Y entonces cuando abrieron la ventana, yo tiré las manos para afuera ahí, porque no podía, me estaba cayendo. Entonces abrieron la puerta y caí en medio de un pasillo ahí, como si fuera un animal. Entonces me arrastraron, vino un enfermero, se llamaba David, y entonces me estuvo reconociendo ahí en el piso, y así mismo me arrastraron y me metieron para adentro así, sin mirar más. Cuando estaba tirado en esa camilla, pues vinieron como 3 oficiales, que recuerde yo, a lo mejor fue parte de la parte hipnótica, porque esto tiene productos hipnóticos, un barbitúrico, y estaban frente a mí y decían, sí, él es. No sé en qué momento, más tarde me sacaron de allí, a patadas, empujones, ya que eran unos pasillos oscuros, yo no veía nada, por el suelo me robaban, me llevaban rodando por el suelo, empujándome, dándome golpes, y cuando llegué al lugar de interrogatorio estaban 3 personas, Jorge Leiva Pérez, era el interrogador principal. Desde que llegué, cogió y me tiró contra una silla, me dijo, asesino, mataste a una vieja, mataste a un niño, una escuela, una bomba. Y dije, pero yo no sabía ni qué me estaba hablando, porque sabía que todo eso era mentira. Pero así todo, yo estaba confuso, porque la mente mía no me daba. Y entonces me empezaron a dar golpes, me tiraron contra el piso, en el piso me patearon, y así se cansaron de maltratarme ahí en el piso. Entonces yo me quedé en el piso, pues ya me quedaba, yo oía, yo estaba algo consciente de lo que estaban hablando. Pero entonces llamaron al enfermero, parece que yo tenía la presión baja o algo de eso, me reconoció y dijo, déjenlo ya. El Presidio Modelo, o Reclusorio Nacional para Hombres de la Isla de Pinos, fue el penal escogido por el régimen castrista para confinar desde el propio año 1959 a los prisioneros políticos cubanos.
Más de 5.000 hombres fueron encarcelados en las 4 circulares y los edificios que conformaban el penal. Tal vez 2 meses después de la invasión de Bahía de Cochino, fue que se dinamitó la isla, se pusieron las 24.000 libras de trinito tolueno en las 4 circulares, las cuales tenían en aquel momento, más los pabellones y otras áreas, alrededor de 5 o 6.000 prisioneros políticos. Con esto se perseguía, pues, el de que si había algún otro intento, como el de Bahía de Cochinos, eliminar en forma colectiva a una oposición, es, si no un genocidio, el intento de aplastar en una forma brutal, desde el punto de vista psicológico, a un grupo de hombres que solamente estaban allí por defender el derecho de pensar, de opinar y de creer. El director de presidio en ese entonces, Tarrao de apellido, visitó todas las circulares. En la circular 4, parado en la planta baja, pues gritó como si fuera dueño de todo aquello, que el hijo de puta que creyera que iba a salir con vida estaba totalmente equivocado. Después de hacer varias consultas con gente entendida en materia de explosivos, llegaron a la conclusión de que si las 24.000 libras de trinito tolueno que estaban en los 4 edificios detonaban, más el material bélico que por simpatía lo haría, la isla se convertiría en un cráter y la onda expansiva afectaría a La Habana. Esto, pues, produjo un sinnúmero de desajustes psíquicos, intentos de suicidio, el dormir, el comer, y aún hoy en día queda secuela en nuestras mentes, en nuestros recuerdos no se borra el haber estado durmiendo tanto tiempo sobre un colchón de explosivos en las manos de un maniático como lo es el dictador de Cuba, Fidel Castro. En junio de 1964, el régimen castrista instauró el Plan de Trabajo Forzado Camilo Cienfuegos. Más de 5.000 prisioneros políticos confinados en el reclusorio nacional de Isla de Pinos fueron obligados a laborar en condiciones infrahumanas durante 14 horas diarias, 6 días a la semana. Cuando nos mandaron a trabajar, no quisimos trabajar en ese momento. Mandaron a buscar a presidio 3 refuerzos militares para obligarnos y regresaron 3 camiones atestados de guardias bien armados con bayonetas caladas. Todos ellos ya venían planeados, hicieron una fila por ambos lados, que nosotros le decimos a esa fila, cuando un guardia se mira al otro, el túnel del amor. Cada 48 pulgadas, 4 pies, un guardia, frente a frente. Por ahí mismo nos dijeron que nos condujéramos, empezaron las patadas, los culatazos, y saltamos la cerca y rápidamente nos sumergíamos en un agua espesa y negra. Ya nos empezamos a dar cuenta que estábamos en la famosa Mojonera, la laguna de saneamiento o de aguas albañales, que es lo que se hacía antes para cuando había una gran conglomerado y no había alcantarillado ni otras cosas donde botar toda esa serie de aguas usaba. Y esa laguna se había hecho cuando se construyó el presidio en el 1928. Tenía, cuando nosotros llegamos allí, 30 y pico de años de uso, de concentración de excrementos, de aguas negras y de bacterias añejas en su contenido. Bueno, en esas condiciones de bayonetazos, de ofensas, la ofensa era la más grande que se nos podían decir. El pelo de nosotros parecía un pelo conchambroso, como si fuera una pasa de más o menos 7 meses sin lavarnos la cabeza, la cara de nosotros negra, a veces con las partículas negras pegadas al rostro nuestro, en los labios nuestros, y así tuvimos, casi eran las 7 menos cuarto de la noche, considero yo, porque ya el sol se estaba escondiendo en la rajita del horizonte, cuando nos sacaron. A la circular llegamos de noche ya llegamos a la circular. Y me recuerdo que cuando nosotros llegamos se corrían, que dónde estábamos nosotros. Nada más que entramos, corrieron todo el mundo, pero no sabían cuál había sido el destino. Y del lado mío había uno, que eso sí me recuerdo
y me emociona que fue a socorrer al amigo y el amigo le dijo, no me toques, échate para atrás, échate para atrás, que vuelo a fosa, abajo de fosa, y lo cogió por el brazo y dijo, mi amigo, usted huele a dignidad, deme un abrazo, y se lo llevó. En marzo de 1967, la dictadura decide trasladar a los miles de prisioneros políticos que se encontraban en el Reclusorio Nacional de Isla de Pinos y confinarlos en decenas de nuevas prisiones que habían sido construidas a lo largo y ancho de la isla. El régimen castrista siempre le ha negado la condición de prisionero político a los reos de conciencia cubanos. Fuimos trasladados de Isla de Pinos a las distintas provincias y a mí me tocó ir hacia Huica, próximo a mi pueblo, prisión que íbamos a estrenar. Nunca nadie había estado en ella. Al llegar fuimos obligados a quitarnos los uniformes amarillos para poner los uniformes azules de los presos comunes. Un grupo de nosotros se negó a aceptar ese tipo de medidas y entró en función un grupo de yocas del Ministerio del Interior para poner en práctica para lo que habían sido entrenados. Nos agarraron, nos maniataron pie y mano a la espalda, como se amarra a los cerdos para inmovilizarlos, y nos tiraron a los baños. De ahí, 3 horas después, nos llevaron a las celdas de castigo. Fundamentalmente a las 19 y la 20, que eran cajones de concreto, de 6 pies de ancho por 5 pies de largo por 5 o 8 de altos. O sea, yo no cabía de pie allí. Fuimos hacinados 12 por celda. Ya comprenderán que siendo hermética con una plancha en la puerta, pues respirar era prácticamente imposible. Allí permanecimos por 3 días, al cabo de los cuales quedé solo en la celda 20. En esa celda 20 permanecí durante los próximos 6 meses, o sea, medio año, trancado, solo, totalmente desnudo, sin medias, sin calzoncillos, sin nada. Los 2 y medio meses primero no me permitieron bañarme, no tenía dónde tampoco. Y tenía que tomar agua del tubo que descargaba directamente sobre el baño turco, que es un hueco que hay en el suelo. Venían una vez al mes y me rapaban la cabeza. Sin embargo, no me cortaban ni la patilla ni el bigote, para que tuviera que tener patilla y bigote como si fuera un rebelde, entre comillas, comunista. Esta aventura en aquella celda culminó cuando un grupo de guardias vinieron a tratar de que aceptara la ropa azul de todas las formas y a negarme. Pues comenzaron a golpearme. Afortunadamente me dieron con un candado chino en la punta de una cadena en la cabeza y perdí la conciencia, no sentí el resto. Desperté en la dirección del penal, como es lógico, vestido de azul y amarrado los pies y las manos a la espalda. Durante sus casi 50 años en el poder, el régimen castrocomunista ha empleado los más crueles e inhumanos métodos de tortura. Decenas de prisioneros políticos cubanos han sido víctimas del denominado tratamiento psiquiátrico intensivo, comúnmente conocido como electroshocks o corrientazos eléctricos. Las salas Carbó Serviá, Córdoba y Castellanos del Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido como Mazota, fueron testigos de estas criminales prácticas. A mí me dieron en 3 meses 20 electroshocks. 20 electroshocks. Yo te digo que los electroshocks me hicieron mucho daño, porque dicen las muchachitas, yo te digo muchachitas, eran las compañeras presas de las cámaras mayormente, que yo caí allí en el pabellón, no conocía a nadie, no sabía quién era y me pasaba el día con una muñeca de trapo en las manos. Lo más que yo sufrí de los electroshocks era el tiempo
O sea, cuando ellos me llevaban a ver a los hermanos presos, cuando les daban los electroshocks, como a mí me lo dieron de castigo. A ellos en el salón que yo estaba era castigo para todos. Ellos eran amarrados con cadenas, a veces a tubo, arriba, con las manos cruzadas, los pies y las cadenas. Los mojaban con agua, con orines. Entonces, al aplicarles los electrodos, era mucho más fuerte. Entonces, esa tortura de oír esos gritos, porque se grita, yo tengo que haber gritado también, se grita, y esas luces, yo creo que a mí me hicieron mucho más daño que los mismos electroshocks que me dieron a mí. Y los electroshocks que me dieron, es lo que te digo, cuando me tiraban en el piso, ya mojada, con orines o como fuera, como se lo habían dado a él, ya me aplicaban los electrodos, y yo sí sé que me los ponían aquí abajo, cerca de la vagina, me lo ponían aquí, en los senos, y aquí. Porque eso sí lo veía, que por más que batallaba, no podía con ellos. Porque inclusive utilizaban locos para que te aguantaran, y locos para que los ayudaran. Y siempre con la cara tapada. Ya llega un momento que no piensas nada. Cuando yo después salí, yo me metí, pasé casi 5 o 6 meses sin poder comer, porque al electroshock hay que poner un aislante, o debe ponerse, ni a ellos ni a mí. Entonces la lengua mía, la boca mía, dicen ellas que está destrozada. Yo te hablo de ellas porque son las muchachitas. Ellas me daban cucharadas de leche, cucharadas de caldo, porque yo no podía comer. Y loca que dice que a veces no se me podían arrimar. Sin el socialismo, Cuba no sería un país en el que durante 42 años no se ha conocido la represión ni la brutalidad policial. Estos tratamientos por estímulos eléctricos modifican el funcionamiento del sistema nervioso central. El régimen castrista ha empleado durante años dichas prácticas como método de tortura para intentar extraer de las víctimas información o simplemente para desajustarlas emocionalmente. La prisión provincial de La Habana, conocida popularmente como Combinado del Este, es otro de los centros penales donde se practican estas torturas. Caí preso en los primeros días de 1981. Me llevaron enseguida a la cabaña. Después entonces me tuvieron allí como casi un mes, me trasladaron al piso 3, el edificio 3 del Combinado del Este. Me llevaron al hospital porque estaba muy excitado, decían ellos, junto con 7 muchachos, hombres que estaban allí. Estando en el hospital, dice una psicóloga, la psiquiatra no había llegado, que estaban esperándola, vendría en una semana o 2, que me conveniente para tranquilizarme, darme electroshock, porque el electroshock me iba a poner tranquilito. Ese mismo día hicieron así, me pusieron en una fila, éramos 7, en una colchoneta en el piso. Los electroshocks, me dijo un médico que los hay el estímulo suave y fuerte. No sé si me dieron el fuerte, me parece que sí, porque yo quedé, en cuanto empezaron a darme un día sí, un día no, esos electroshocks, que yo no recuerdo ni el electrocardiograma, no sé si me lo dieron porque la memoria se me ha ido un poco de esa época, pero recuerdo que me acostaban, me ponían unos electrodos en la cabeza, y en el momento que lo ponían decía muerde. Entonces, o sea, que no era con anestesia, era sin anestesia. Y esa colchoneta estaba toda meada, corregida, horrible. Porque eso, a veces cuando te dan el electro, te orina, te da, lo desintas. Y entonces así fuimos, de hoy en día haciendo durante 7 electroshocks. Y así yo me di cuenta que cuando yo despertaba en la cama, yo tenía el día entero en un estado, por eso pienso que era el electroshock fuerte, porque yo estaba ido de la realidad. El tiempo, el espacio, estaban que no coordinaba las cosas que hacía. Perdía la hora de la comida cuando llegaba, se me quedaba el plato de comida sin comer. Me he quedado con una cosa que todavía yo tengo, que es que me despierto con un estado de angustia y no tengo reconocimiento de mi identidad. Fue a partir de esos electroshocks que ahí me dieron. O sea, no me conozco, sea los pocos segundos que soy un ser humano y que soy yo. Pero el nombre es el que no me viene, ni el nombre ni el lugar en que estoy, hasta que me doy cuenta que estoy en mi casa. Y que desperté y que voy a iniciar un nuevo día.
Varias decenas de prisioneros políticos dejaron sus vidas en las cárceles cubanas, víctimas de la represión de los carceleros del régimen. Otros, aunque corrieron mejor suerte, fueron mutilados y guardan en sus cuerpos las imborrables huellas de los tratos crueles e inhumanos recibidos. En el patio de la cabaña, en el año 1975, yendo a almorzar al comedor, nos paran y nos llaman, nos dicen que tenemos que ir en fila, cosa que nosotros nunca hacíamos. Todo eso era preparado para agredirnos. Al decirles que nosotros nunca íbamos en fila al comedor porque no era necesario, era un tramo de unos 40 o 50 metros, un militar de apellido Borroto me dijo a mí, póngase en fila. Yo le dije, nosotros no nos acostumbramos a ir en fila al comedor. Eso fue lo único palabra que me dieron entre él y yo. En ese momento yo lo miro porque se me queda frente a mí y coge el machete, un machete que tenía en la mano, porque ya ellos venían preparados para darnos. Y en ese momento nos empiezan a dar planazos a todos, por la espalda y por donde. Y cuando yo veo a este militar que viene hacia mí, me está dando planazos por la espalda, pero no cuando viene de frente, yo me doy cuenta que quiere atacarme. Y cuando yo lo miro, coge el machete, me mete un machetazo, yo me protejo porque me tiene el machetazo por el cuello, porque me tira por aquí arriba, le pongo la mano así y me tumbó ese dedo que yo no me di cuenta porque era tan rápido el machetazo que yo no me di cuenta de que había perdido un dedo. Entonces, al ver yo que me tiró un machetazo, me iba a tirar del segundo, me protegí la cabeza y entonces me dio otro machetazo por aquí, por esta mano, que me la ha dejado así. Esa mano yo no puedo cerrar los dedos del machetazo como yo. Y esta otra, se perdió el dedo y este dedo ha quedado en estas condiciones. La incertidumbre, la incomunicación, el no saber cuáles son los cargos imputados, es otro de los métodos de castigo impuestos por el régimen castrista a lo largo de sus cerca de 5 décadas de permanencia en el poder. Muchos opositores al régimen han cumplido años de confinamiento político sin haber sido condenados por un tribunal. Cumplí mi primera condena como presa política en 1997. Allí tuve la amarguísima experiencia de pasar por una prisión tan conocida como Manto Negro. Después de haber cumplido mi condena en Manto Negro, pasé también por la seguridad del Estado del Centro de Investigaciones Villa Marista y Ciénaga de Agó, donde hubo de cumplir varios años sin siquiera ser condenada por un tribunal. Es decir, ellos decían que estaba bajo investigación, pero allí me tenían 6 meses, después me sacaban de Villa Marista y me llevaban para Ciénaga de Agó y 6 meses más, porque era el tiempo límite que tenían para tener una persona presa. En estas celdas de castigo yo conocí el lugar más siniestro del mundo. Era una celda pequeñita, la cama era de concreto, daban solamente una sábana y una colchoneta de trapo a las 11 de la noche y te la quitaban a las 6 de la mañana. No había espacio para caminar, para hacer ningún tipo de ejercicio, solamente un hoyo para hacer las necesidades. No te ponían agua, solamente la que ellos te traían en un vaso. Es decir, que te tenías que bañar cuando ellos querían, si no, no te podías bañar. No tenías agua para nada. Una pestilencia horrible. Y algo que me impactó mucho era la gritería de todas las demás presas. No nos veíamos ninguna. Eran celdas muy pequeñas y totalmente tapiadas, pero sí se oían cómo gritaban. Gritaban porque le daba claustrofobia estar encerrada, porque no soportaban aquello, empezaban a darse golpes ellas mismas, trataban de partirse un brazo, de hacerse heridas para que las sacaran de aquellos lugares tan siniestros. Como única forma que ya me quedaba a mí en este caso de protestar contra tantas injusticias que estaban cometiendo en contra de mi persona, pues yo encontré una solución que era hacer una huelga de hambre. Definitivamente o me sacaban de la prisión o yo moría, pero yo sabía que yo no podía estar en un lugar como aquel porque no lo merecía, porque nunca había cometido ningún delito. Y así me declaré en huelga de hambre varias veces, arriesgando mi vida y mi salud, que todavía hoy en día hay secuelas, ¿no?, de todas esas huelgas de hambre que se hizo, pero era la única respuesta que uno podía en ese momento expresar.
así no podrían hablar de uno solo. Uno. Fíjese bien, no pueden hablar de uno. Ni pueden hablar de un torturado. De uno. El empleo de la asistencia médica como método de tortura ha sido otra de las prácticas empleadas por el castrismo para amedrentar a quienes se les enfrentan. Decenas de opositores al régimen sufren las secuelas de esos ensayos, semejantes a los realizados por los nazis en el campo de concentración de Auschwitz. Una vez en Villa Marista, donde me comienzan los dolores en la columna, el instructor que me estaba asistiendo en ese momento, llamado Ariel Roja Capitán, es el que me informa que voy a ser trasladado a la sala de la seguridad del Estado, lo que es la parte del hospital, para que allí me ofrezcan asistencia médica. Una vez llegado a ese lugar, se entrevista conmigo un coronel, doctor, que se identifica como neurólogo, el cual me informa de que se me va a hacer una introducción de una sustancia química en mi columna vertebral que servirá como contraste para poder apreciar a través de ese contraste cuál es la causa de esos dolores por los cuales yo estoy atravesando. Realmente yo siempre dudé y siempre le temí, me aterrorizaba la idea de caer en las manos de los médicos, porque era una forma fácil de ser vulnerable, yo me convertía en un blanco fácil, pero estaba en una disyuntiva: o continuaba con esa crisis de dolor o me decidía a recibir la supuesta asistencia médica. Ahí fue mi decisión, en la que yo acepto y me hacen ese tipo de tratamiento, y muy pronto, ya a las 72 horas, yo comencé a sentir los efectos de esa introducción de esa sustancia a través del canal medular. Y empecé a sentir dolores incesantes, mucho más agudos de los que tenía anteriormente, y ya no solamente en la zona de la columna, sino que en la zona de la cabeza. Toda esa sustancia se alojó en el canal medular, actualmente aparece. Toda esa sustancia se alojó en la zona del cráneo. Tengo toda esa sustancia calcificada en mi cráneo. Desde ese entonces pude apreciar categóricamente que esa sustancia, o la asistencia que me ofrecieron en ese lugar, fue la causante de haberme trastornado el sueño hasta el presente. En su afán por neutralizar la oposición, el régimen castrista ha empleado durante sus más de 4 décadas de permanencia en el poder los métodos más inimaginables, con un objetivo: desarticular a la oposición política cubana. Y a mi esposo le dio un infarto. Lo llevamos para el hospital militar, que era el hospital más cerca que. Pasados 5 minutos, sale el médico y me dice que mi esposa había fallecido y que necesitaba que yo le diera unos datos. Estaba haciendo el certificado de defunción, pero yo miro así y veo a mi esposo tirado en una camilla y corro para allá. Pero cuando yo lo levanto me doy cuenta de que estaba con vida. Entonces empecé a pedirle ayuda al médico. Empecé a pedirle ayuda. Tuve que decir una grosería, gritado, y decirle que no estaban contando ni tuerca ni tornillo, que estaban trabajando con seres humanos. Y llegó hasta donde estaba él y se dio cuenta efectivamente que estaba con vida, que era innegable. Entonces me separó y me dijo que saliera. Le dieron reanimación, efectivamente estaba con vida. Pero tuvo una anorexia cerebral que lo llevó a un coma irreversible. Ahí duró 17 días. Yo no puedo decir, porque no tengo la prueba de que lo dejaron morir, pero sí tengo eso por dentro, de por estar yo en contra del sistema, que no le hayan prestado
la atención que se merecía. La policía política, sus escuadrones paramilitares, disfrazados bajo el nombre de Brigadas de Respuesta Rápida, han reprimido desde 1959 cualquier acto de respuesta o denuncia popular. Estas tropas, entrenadas por el régimen, han maltratado y torturado a los pacíficos opositores sin importarles su condición social, sexo e incluso limitaciones físicas. Se hizo la exhortación para el hombre de 8. Y entonces hicieron una citación para una iglesia y ya habían vigilancia de tropas especiales y le habían hecho la advertencia a mi madre que no fuera porque iba a ser mal para mí. Y yo fui y me detuvieron a la parada de huevos, me llevaron a la unidad de la María Luisa y cuando varias veces traté de levantarme porque me tiraron al suelo, me agarraron así, mientras me llevaban para allí para que yo no gritara abajo. Mano cerrada y una camisa de manga larga. Se me hizo una propuesta para que yo saliera de los derechos humanos, fue en el BTI cuando me detuvieron con Vicé. Pues entonces sí me hicieron una propuesta que si yo me quitaba de la oposición, pues ellos me iban a dar las oportunidades que no me dieron en mi niñez, de estudiar todo lo que yo quisiera. Y yo dije que cuando yo daba un paso hacia adelante, no daba ninguno hacia atrás, que ya era demasiado tarde, porque los malos tratos ya estaban hechos y eran una cosa imborrable en mi vida. Desde su llegada al poder, el castrismo ha enfrentado a quienes se les oponen política y pacíficamente. El régimen castrista ha empleado los más crueles, inhumanos y degradantes métodos de tortura para silenciar la voz de quienes reclaman el regreso de la democracia a la isla. Uno de los efectivos de la cárcel que más se sacó por reprimirme y por crearme situaciones difíciles a mí, que es teniente José Luis Collado, él en una ocasión manifestó públicamente y abiertamente que si yo lograba salir en libertad, salía con tuberculosis. Ellos inoculan la enfermedad a los presos políticos, porque cuando los ven concluyendo la condena, lo de ellos es provocarle cualquier perjuicio que le limite después continuar trabajando en la oposición cuando salgan en libertad. O te sacan loco o desgastado, o te inoculan una enfermedad. 2 o 3 meses antes de yo salir en libertad, me hice análisis en la prisión de puto, me hice análisis de sangre, entre otros análisis, todos dieron negativo. Cuando salí en libertad, me hice análisis en el policlínico de mi municipio, en Camajuaní, y entonces me hice una placa también, y entonces la placa dio una lesión en el pulmón izquierdo, y el médico que me atendió de una forma que no es ética como un médico, porque me dijo que cuando miró la placa me dijo así mismo literalmente: coño, mi negro, qué fatal te pusiste, acabó de salir en libertad y se te olvidaron los carnavales de Camajuaní, porque eso que veo en la placa, si no es cáncer, es tuberculosis. Y entonces a partir de ahí me hice unos cuantos análisis y dio tuberculosis en codificación número 3. Este es el uniforme carcelario en Cuba, y el que fue entregado también en el invierno más crudo de Cuba, en el invierno del 2000. Esa es la camisa sin manga, sin cuello, todo el uniforme carcelario, entregado en el invierno más crudo del 2000, y con esta misma tela se produce en la caja de muertos en Cuba. Así que el mensaje que recibe tu subconsciente es que está en un lugar que va camino a la muerte. De eso que acusan a Cuba que violar los derechos humanos, al país donde jamás se ha torturado un ser humano, donde jamás se ha cometido un crimen político. Miles de hombres y mujeres
han muerto víctimas de la represión del régimen. 41 personas, muchas de ellas menores de edad, fueron asesinadas en la madrugada del 13 de julio de 1994, cuando tratando de escapar de la isla en un viejo remolcador, fueron embestidos por embarcaciones castristas frente a las costas de La Habana. En ningún momento me dijeron que no pararan, que no paráramos ni nada. Y ellos lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces se iba a hacer fatal, y paramos, porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y le dijimos, mira, nosotros viramos para atrás, nosotros vamos a virar para atrás, ya estamos parados, y nos viramos parados y todo. Y le decíamos que no nos hiciera daño, que llevábamos niños ahí, le enseñábamos a los niños que seguían echando agua. Entonces después vinieron de más, como a 7 niños ya. Y se pusieron uno por cada lado, uno va al frente, otro atrás, y entonces el de atrás se subió arriba, se pacto. Y ahí fue donde le dio el golpe por el lado y lo viró. Y todos nos hundimos, y el barco se hundió inmediatamente. Pero los que estábamos afuera, tratamos de subir, estaba muy profundo también. Yo era niño, yo aguantaba, y yo no lo solté. Entonces yo lo subí, pero yo no sé nadar ni nada de eso. Entonces subí, pero volvía de nuevo para abajo. Entonces cuando subo, hay una mujer que estaba flotando al lado mío, me aguanté de ella, y cargo el niño. Entonces había mucho oleaje. Entonces no.